Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un video informativo de SnowRunner. El día de ayer se activó el PTS, ¿cierto? La plataforma de pruebas que tiene la gente que tiene acceso a PC para probar, ¿cierto? La futura fase 14, que ya podríamos decir que tiene su puntapié inicial. ¿Cierto? Se pueden ver que estábamos, algunos de los rumores que comenté hace un tiempo se hicieron realidad, eran efectivos, y partiendo por que va a ser, ¿cierto?, una región agrícola con, al parecer, nuevos cultivos. Desde principio creo que las patatas vuelven a aparecer. Vi por ahí que va a haber una producción de huevos. Y también, al parecer, van a haber habas de soya. ¿Por qué? Porque una de las nuevas cargas, que son dos, una es unos sacos grandes como ¿cuál carga es que se parece? Ay, bueno, pero son unos sacos bien grandotes que son de habas de soja o soya, así que eso da algún indicio, ¿cierto?, de que va a haber un nuevo cultivo por lo menos. Y el mapa, como se rumoreaba y como se había visto por ahí, ¿cierto?, en distintos renders y en la skin, ¿cierto?, de uno de los vehículos cuando salió el año 4, va a estar emplazado la región en Austria. Al parecer, por lo que vi por ahí, los mapas son muy bonitos, muy, muy bonitos, ambos. Eh, Va a traer consigo cuatro nuevos vehículos. Uno al que, de los rumores, ¿cierto?, es casi, casi idéntico a este que están viendo aquí, que este es la Heart Runner de John Hot Rod. Y los vehículos van a tener el nombre de Heart Roamer LTI y Heart Roamer SX. ¿Por qué dos? Porque viene una que es la versión más grande, que vendría siendo el símil de esta que están viendo aquí, y otra que es un poquito más pequeña, que vendrían siendo en realidad una Ford F350 podría ser, y una 550. Así una diferencia debería ser del tamaño de los vehículos. Ambas son camperizadas con este añadido, ¿cierto?, de motorhome. Como novedad van a traer la posibilidad de instalarle un radar que va a ir incorporado en la parte del techo, por ahí en la primera escotilla, por ahí en esa altura más o menos va. También va a tener paneles solares que no van a tener ningún efecto, sino que es más que visual. Y creo que el radar incorporado va a ser una buena incorporación, ya que no vamos a tener que andar con el remolque, cierto, radar para todos lados. Y vamos a poder explorar tranquilamente con ese vehículo y con ese sistema de radar. Lo otro, eh, aparte de las dos Heart Roamer, van a llegar dos tractores nuevos. Se hizo humo, ¿cierto?, la idea de que fuera un, una marca Class. No, efectivamente no es así. Es un vehículo que se parece, eso sí. Es muy similar, puede que sea hecho en base a la Class Serion, ¿cierto? 5000 o 6000 creo que. Y ese tractor se va a llamar el Futon 7290 RA. Es un tractor muy parecido también a lo que es el Kiroet K7M, pero tiene algo mejor que ese, y es que no tiene esa dirección, ¿cierto?, tan complicada, que es la que se quebra en el centro, sino que va a ser un tractor normal, con dirección normal, pero también va a tener el apoyo de las ruedas de atrás, que van a girar un poco. Eso va a permitir hacer giros más cerrados, más fácil. Y el segundo tractor es un tractor bien extraño, un poquito feo a mi parecer,
que se llama el Ancatra 1160. Es un tractor 6x6, a diferencia del Futon, que es 4x4, y es más pequeño, obviamente, que el Futon. Y ambos tienen la posibilidad de llevar grúa. Creo que van también enfocados al tema de el traslado de tronco, porque además de los 4 vehículos que ya les he mencionado, vienen 2 nuevos remolques de carga de troncos, que son remolques un poco más fáciles de utilizar, no son con direccional adelante, eh, son como un remolque explorador, pero obviamente de otras dimensiones. Y uno va a ser de troncos cortos y el otro de troncos medianos, así que al momento, según lo que vi ahí en un video de Fren, que le aprovecho de mandar un saludo porque él me comunicó bien tempranito ahí cuando se activó el PTS, me mandó una foto y me permitió poder compartirla. Así que de verdad que le doy las gracias porque siempre está ahí atento conmigo, que sabe que yo no puedo, no tengo acceso al PTS, así que él me va ayudando un poquito ahí con el tema de la información. Y me compartió las fotos de los vehículos, algunas fotos del mapa, la página principal de entrada al juego, también muy bonita. Eh, y como les decía, recapitulando, nuevo contenido, el DLC, nueva región en Austria, Europa, 4 nuevos vehículos, las dos Gear Romer LTI y SX, el Ancatra 1160, el Futon 27290 RA, y cierto, vienen los dos remolques, que es lo que les estaba comentando, y un remolque que se llama el Tuo Futon Block Trailers, y trae las dos grúas que se llaman las Tuo Crane Addons. Trae añadidos portables para el Ancatra y el Futon, además de el radar portable, cierto, de las dos Gear Romer. Asimismo, hicieron, ¿no es cierto?, el PTS, le pusieron un parche porque obviamente estaba con lo que es la fase 13, y el parche de la fase 14 también indica que van a haber bastantes mejoras en otros vehículos y algunos aspectos del juego en sí, como por ejemplo reparación ahí en el tema del Neo Falcon 2000. Van a llegar a unas modificaciones en lo que es los marcadores que estaban con problemas, un bug que tenía el Tatra Force, eh, con, con una rampa de plataforma, también un bug del hub del Tu-166, un bug van a reparar que tenía el Kiro BK700, y varias cosas, detalles que tenían algunos exploradores, y un sinfín más de cosas, ¿cierto?, que van a reparar. Esperemos que dicha fase y dicha actualización traiga varias mejoras para el juego. Todavía quedan hartos detalles que pulir, sobre todo en el tema de los cooperativos. Así que, bueno, esperarlo con la mayor delance nomás, y esperar también que no vaya a ser tan repetitiva con el tema, si es que aparecen las patatas, que todavía no está confirmado, pero por, eh, por lo que se ve, al parecer sí deberían de reaparecer. Espero que no sea tan monótona la fase como la 8, que es la que estamos aquí justamente transitando con esta Heart Runner de John Hot Rod. Así que eso sería al momento. No me pregunten fecha de salida porque recién hoy, o sea, perdón, recién ayer se activó el PTS, que tuvo un retraso de un día porque se suponía que el 1 de agosto iba a estar disponible, y tuvieron algunos problemas según lo que indica Penguin, que es uno de los personajes que siempre está notificando en el Discord de SnowRunner. Así que indicó que tuvieron unos problemas, por eso hubo un retraso. Indicaba que iba a ser un retraso indefinido, pero al parecer encontraron la solución y lo publicaron hoy día, o sea, perdón, ayer 2 de agosto, el PTS de la fase 14. Así que
Eh, que puedo, que me tiene un poco decepcionado es que siguen habiendo exploradores. Hace poco tuvimos cierto la incorporación del DLC pago de la Red Bunny Tank y ahora resulta que en la fase 14 cierto trae dos camionetas, dos campers, eh, y seguimos sumando exploradores. A mí me gustan, en realidad me gustan. Me gusta ir aumentando lo que es el garaje, pero ustedes saben que en No Runner la esencia es el transporte de carga, los camiones y los exploradores, más que para realizar competencias y descubrir los observatorios, los mapas. Más allá de eso no nos sirve, a menos que haya cierto algún encargo que haya que trasladar una carga en un remolque que sea parte del encargo, que sea un remolque explorador. Aparte de eso, yo creo que, por lo menos a mi parecer, no son 100% útiles como lo serían en Expedition, ¿cierto? Que un juego que a mi parecer también ha sido un poco fracaso de la gente de Saber y Focus, pero bueno, yo por eso no lo he comprado porque todavía no me logra convencer y creo que este tipo de vehículo sería más ideal para ese juego y no para el No Run. Pero como les digo, no me quejo tanto porque a mí en realidad me gusta ir sumando vehículos al garaje y teniendo más opciones para ir variando. Pero queda al debe el camión. Y como decía un amigo ahí en el canal de Friend, que me dio muchas gracias, es que el camión viene en un DLC de pago. Y es lo más probable que más adelante llegue alguna novedad en camiones, pero todo hay que pagarlo, pues no viene nada gratis en este juego últimamente. Así que eso, amigos, espero les haya servido la información. Eh, Próximamente estaremos informando si hay algún cambio en el PTS, si van cambiando cosas. Eh, pero ya sabemos que vamos a tener 4 nuevos vehículos, dos vehículos parecidos a este, casi iguales diría yo, uno por lo menos, y dos tractores más, dos remolques de tronco. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y nos estamos viendo ahí en la fase 13 o en algún otro juego de los que estamos realizando. Chau, chau.